Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este momento de presentación de la Semana Virtual UNIPE 2021, segunda edición. Este es un espacio propuesto desde el Observatorio Educativo y Social de la UNIPE para pensar sobre las políticas educativas, pedagogías y trabajo docente en clave de contexto. En este encuentro de esta tarde compartimos este espacio con miembros del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, con quienes desde el observatorio se han realizado trabajos conjuntos en el ámbito de la generación de conocimientos sobre temas de política educativa. Hoy contamos con la presencia de Alan Beichmann, Pablo Imen y Marta Maruco, a quienes agradecemos muchísimo se hayan hecho el tiempo para estar aquí compartiendo este momento con quienes estamos presentes y con quienes luego retomarán este encuentro en diferido por video desde la plataforma de la UNIPE. Antes de comenzar con las exposiciones, le voy a dar la palabra a Alan Beichmann, coordinador del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación, y también paso a presentar formalmente a los expositores de este espacio. Pablo Imen es licenciado en Ciencias de la Educación en la UBA y magíster en Políticas y Gestión de la Educación. Es secretario de Formación e Investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación, docente e investigador, autor de diversos libros, entre ellos La Escuela Pública Sitiada, Crítica de la Transformación Educativa, Educación Rodriguiana para el Socialismo del siglo XXI, y Una Pedagogía para la Solidaridad. Marta Maruco es maestra normal nacional, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, integrante desde el 2009 del Grupo de Reflexión sobre la Práctica del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación, autora de diversos libros, entre ellos Otra Escuela Posible y Haciendo Caminos, 10 años de reflexión sobre la práctica docente. Para organizarnos les proponemos mantener los micrófonos cerrados para que luego de las presentaciones podamos dar lugar a preguntas y comentarios que pedimos se realicen a través del chat de esta sala a partir de este momento, para que podamos luego retomarlos al final de las exposiciones. Muchas gracias. Alan, tenés la palabra. Muchas gracias, Delia. Buenas tardes a todos y todas. Y para los que nos escuchen en diferido, bueno, buenos días, buenas noches, según el momento que sea. Un placer estar acá, agradecer fuerte desde el Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación, a Delia, a toda la UNIPE por el convite, por poder participar en esta nutrida Semana Virtual Federal que tiene muchas actividades. Para nosotros este encuentro representa un encuentro más entre ambas instituciones y las acciones que venimos desarrollando y que seguiremos desarrollando juntos, y por el otro, uno de nuestros propósitos que tiene que ver con el aportar al debate público, a la batalla cultural, a la difusión de ideas y de propiciar más y mejores debates. En ese sentido, decir que el encuentro de hoy, mi palabra será breve y ya dejo hablar a Pablo y Marta, se tiene como contexto dos situaciones que enmarcan justamente nuestras ganas de propiciar el debate colectivo. Por un lado, la publicación del último libro, Haciendo Caminos, que recién Delia nombró, y sobre el que sobre todo Marta volverá en un rato como un instrumento más para generar esa conversación con otros y otras, con los y las lectores de ese bello libro. Y por el otro, un encuentro pedagógico que estamos organizando para el 9, 10 y 11 de noviembre. De paso este aviso, ya es la quinta edición del encuentro hacia una pedagogía emancipatoria en nuestra América. Está abierta la inscripción y la presentación de trabajos hasta el 16 de agosto, y también la participación para esos días, para escuchar, opinar, discutir, y seguir en este difícil y arduo camino de la construcción de una pedagogía emancipatoria. Por mi parte, corto aquí con la introducción, le doy el lugar. En primer lugar estará conversando con nosotros Pablo, en esta mesa que hemos titulado Políticas Educativas, Pedagogía y Trabajo Docente, Disputas y Construcciones. La intención es luego escuchar a Marta, como decía Delia, y más luego sí abrir la conversación para preguntas, comentarios de todos y todas. Muchas gracias. Adelante, Pablo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Acá el día está soleado,
y afuera hay una gente haciendo arreglos en la calle, así que estoy con unos ruidos como de guerra. Agradezco la invitación y también celebro la posibilidad de articular o de ser parte de esta iniciativa de UNIPE. Me parece que este es un tiempo histórico de profundas transformaciones en todos los órdenes de la vida colectiva, del planeta, quiero decir. Me parece que es un momento histórico en que la humanidad se ve desafiada o a transformar radicalmente sus formas de relaciones entre sí con la naturaleza, o se ven al riesgo de perecer, y por lo tanto nos parece a nosotros, como parte del movimiento cooperativo, que estas conversaciones no son simplemente un necesario intercambio de puntos de vista, sino un aporte a la construcción de una disputa civilizatoria, ¿no? Ahí creo, no sé bien cómo quedó el título final de la mesa, pero quedamos en que nos estábamos situando en un tiempo histórico concreto, que no era en cualquier momento que teníamos esta charla, y que este tiempo histórico concreto podríamos decir desde la transición de la pandemia a la pospandemia, y en las miradas más pesimistas de esta pandemia a una próxima pandemia, ¿no? Según cómo seamos capaces como humanidad de dar respuesta a esta faceta pedagógica del COVID-19. Entonces, me parecía importante organizar algunas ideas para aportar a la conversación, empezando por alguna aclaración entre epistemológica y política. Yo, por lo menos, cuando empecé a estudiar en la universidad, en la década a la salida de la última dictadura cívico-militar, no tenía que hacerme ninguna pregunta sobre quién escribía un libro o sobre el docente que daba la clase, porque esas eran verdades axiomáticas que uno tenía simplemente que incorporar y repetir. Uno de los elementos de la crisis del capitalismo neoliberal es que también puso en crisis la dimensión epistemológica, y aquellas certezas que no requerían fundamentos hoy nos dicen, bueno, no es que estemos hablando desde un lugar incuestionable, axiomáticamente verdadero, sino que hablamos desde un lugar en un campo de la realidad que es un campo en disputa entre proyectos y entre sujetos. No es posible hablar de educación sin hablar del contexto dentro del cual se desenvuelven las prácticas y las instituciones educativas, y no es posible entonces hablar de la educación fuera de las luchas que atraviesan la educación pero que la rebasan a la vez, ¿no? Por eso a mí me parece importante hacer algunas referencias al contexto, porque las disputas y discusiones sobre lo educativo están muy fuertemente condicionadas por el contexto más general. Lo segundo, en relación a algún posicionamiento epistemológico, es que, por lo menos yo, no pretendo representar ninguna perspectiva neutral, sino que asumo que la educación es un campo de disputa y me planto en un lugar, y a la vez intento que mi mirada sobre esta arena de lucha sea una mirada lo más rigurosa posible, ¿no? Porque ahí hay un equilibrio que resolver entre el tomar partido, pero poder mirar con cierto rigor cuál es el escenario que está dando vueltas. Y entonces señalo a la educación como un campo vinculado a su contexto, como un campo atravesado por disputas y antagonismos, como un campo donde disputan proyectos y sujetos, que son los que construyen esos proyectos, y que entonces estos análisis se hacen desde un lugar. Y entonces hablo como educador, hablo como militante político, hablo como parte del movimiento cooperativo, hablo como docente universitario y hablo como latinoamericano y caribeño, porque bueno, me parece que este mundo tan complicado nos ubica en una identidad, en un proyecto histórico, en tiempos del bicentenario de la independencia. Digo porque justo ahora acaba de ganar en Perú un maestro rural para el 200 aniversario de la independencia del Perú, que fue parte del proyecto de independencia continental, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco lo que proponía más o menos para compartir con ustedes era, primero, en el marco de la pandemia, hacer una descripción del mundo dentro del cual se despliegan las disputas educativas. Me parece que
que tener claro cuál es el escenario nos va a permitir también tener claro cuáles son los desafíos de la educación. Después, describir muy brevemente cuáles son los proyectos en disputa, por lo menos los que para mí resultan relevantes, desde luego que este es mi punto de vista o nuestro punto de vista, para finalmente pensar cuáles son los desafíos desde quienes defendemos una idea de educación nuestroamericana y emancipadora, ¿no? Y así dar como un marco más general para aportar al debate actual. Yo diría que no es ninguna originalidad decir que el mundo está insoportable, que este mundo es inviable y que requiere urgentes rectificaciones en todos los planos, ¿no? Y cuando digo el campo educativo es un campo en disputa, digo todos los campos son un campo en disputa. Y yo diría una primera nota del mundo actual, que es producto de la fase neoliberal de desarrollo a esta altura del siglo XXI, es por un lado un proceso creciente de concentración de la riqueza y de profundización de la desigualdad, ¿no? Según una información de Oxfam, que es una organización que analiza la distribución del ingreso en el mundo de antes de la pandemia, los 2.153 mil millonarios del mundo, o sea, 2.153 personas, tienen más riqueza que el 60% de la población mundial, que tiene, que son 4.600 millones de personas. ¿No? Hace poco leí un posteo de Mir Sader que decía, si algún científico va a una selva y ve a un mono que se apropia de 300 bananas mientras otros 50 monos pasan hambre, habría una gran curiosidad científica por ver cómo ocurre semejante despropósito que violenta el principio de la naturaleza y de la justicia, y en cambio en el género humano ese mono estaría saliendo en la revista Forbes, ¿no? Entonces, hay una tendencia general del neoliberalismo a la concentración de la riqueza y a la expansión de la desigualdad como un elemento sustancial de este orden social. Voy a hacer un comentario políticamente incorrecto o poco conocido, porque hace muy poco el Banco Mundial felicitó a la República Popular China porque en el marco de su proceso revolucionario sacó 800 millones de chinos de la pobreza, ¿no? Y están planteando llegar al 2049 con una sociedad de 1.400 millones de habitantes que caracterizaríamos de clase media, supongamos en Europa. Ese es el horizonte que ellos están formulando. ¿Qué quiero plantear con esto? Para cada eje que voy a plantear, por ejemplo, la concentración de la riqueza, me interesa poner también visibilidad en fenómenos que van en sentido contrario, ¿no? Porque si digo que la realidad es un territorio de disputa, está bueno mostrar las direcciones en disputa. Entonces, mientras hay una tendencia predominante a la expansión de la desigualdad y a la distribución desigual de la riqueza y a la concentración en el plano del orden neoliberal, existen tendencias de un gran país como es China que va en sentido absolutamente diferente. Un segundo elemento de la coyuntura actual es que el régimen de acumulación capitalista privilegiado es la especulación financiera, ¿no? En ese marco hay una cantidad importante de estudios, pero para resumir, en los últimos 20 años hay alguna cifra que circuló que por cada dólar que se aplica a la producción de bienes tangibles, 20 dólares se aplican a la especulación financiera, ¿no? Es interesante recordar que el régimen de acumulación del gobierno anterior de Mauricio Macri estuvo centrado justamente en el capitalismo de casino, en la inversión financiera y no en la producción. Un tercer elemento del escenario actual es que estamos en un contexto de cuarta revolución industrial, ¿no? De lo que a lo mejor no se habla tanto, pero que tiene alguna incidencia seguramente en la vida de los sistemas educativos. Todos estudiamos, me parece, que bueno, la primera revolución industrial a fines del siglo XVIII con la energía del vapor, la segunda revolución con la energía eléctrica a fines del siglo XIX, la tercera revolución con la informática en la década del 60 y del 70,
transformaron radicalmente las condiciones de existencia de las sociedades humanas, y que ahora estamos justamente en la cuarta revolución industrial, que implica la convergencia de tecnologías digitales con avances en ciencias materiales y biología, lo que significa que estamos siendo testigos y víctimas y protagonistas de un nuevo modo de existencia, ¿no? Y que esa transformación de la tecnología en el mundo actual va a tener un impacto obvio, no solo en la vida cotidiana, sino en la exigencia de pensar una nueva educación. De manera que lo que está en discusión con la cuarta revolución industrial es primero el contenido y la dirección de esas innovaciones tecnológicas, ¿no? Quiero decir, si van a ser innovaciones en dirección a la reproducción de la vida y al respeto de la naturaleza, o por el contrario van a atentar contra la reproducción de la vida. Y en segundo término, ¿quiénes van a ser quienes se beneficien de ese desarrollo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, digo, y ahí está la disputa, uno podría decir, si ahora una máquina hace el mismo trabajo que 10.000 personas, el Estado podría regular para que se reduzca la jornada de trabajo a 4 horas durante 3 días por semana, sin reducir el salario, y de esa manera la colectividad sería beneficiaria del desarrollo tecnológico. Sin embargo, es probable que los sectores concentrados del capital o los que manejan la tecnología se opongan a esa democratización de los beneficios de esta cuarta revolución industrial. Hay un quinto elemento que es los cambios en la geopolítica del mundo. Lo digo para resumir, porque no es lo central del tema que nos convoca, pero yo tendría que hablar muy largo para hablar de la decadencia de Occidente, si es una categoría válida, porque digamos que Cuba está en Occidente, y por el contrario, un florecimiento de Oriente, ¿no? De hecho, hablé de China y tengo mucho para decir de China. China no solamente tiene un proyecto nacional que se llama el Sueño Chino, sino que tiene un proyecto de globalización alternativo que se llama la Ruta de la Seda y que está avanzando en un sentido de disputa con la globalización neoliberal hegemonizada por Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que esta disputa geopolítica, geoeconómica, geocultural, también atraviesa nuestros días, y muchos sostenemos que son los últimos tiempos del imperio americano, y que tal vez la discusión que está dando vueltas es si ese imperio se va a ir a la sepultura de manera pacífica o se va a llevar puesta a la humanidad en una conflagración mundial. Esperamos que esto no ocurra. Y el sexto elemento y último es la pandemia, concretamente, sobre la que vuelvo un poco después, pero la pandemia se puede leer de muchas maneras. Se puede leer como una respuesta de la naturaleza a un modelo de desarrollo, que es un modelo predador de la naturaleza, y se puede leer como un fenómeno que viene a poner blanco sobre negro las profundas desigualdades sociales y de todo tipo que se expresaron en el primer año de pandemia, cuando los médicos en países desarrollados tenían que elegir quién vivía y quién moría, ¿no? Por eso me parece que la pandemia nos pone un poco en esa cuestión. Entro en la tercera idea, que eran 6, pero las próximas espero que sean más cortas, a los efectos de no usar mucho el tiempo. Decía que en este contexto de mundo neoliberal en transición y en disputa, hay proyectos educativos en disputa. Bueno, hay un proyecto neoliberal, neoconservador, neocolonial y patriarcal, total, digo, para poner nombres y ahorrarme la descripción, y que tiene algunos rasgos generales que estoy ahora tomando del pedagogo venezolano Luis Bonilla, que utiliza el concepto de apagón pedagógico, y que básicamente son 3, y él los enunció antes de la pandemia, ¿no? El primer rasgo del apagón pedagógico neoliberal es la oclusión de todo debate acerca de las preguntas fundamentales de la educación, que es ¿para qué educar? ¿Cuáles son los fines de la educación? ¿Cuál es el sentido de la práctica pedagógica o de una dinámica institucional escolar? ¿Cuál debe ser el trabajo docente? ¿Cómo se construye el currículum? Y eso no hay que discutirlo, porque esa pregunta ya está contestada y la respuesta es
hay que educar para la calidad educativa, ¿no? Cuando uno le pregunta qué es calidad educativa, dan dos tipos de respuesta. Bueno, es los resultados de operativos de evaluación estandarizados a contenidos elaborados por expertos, traducidos por editoriales a manuales y embutidos por el docente en el cerebro de los alumnos para ser medidos por el Ministerio de Educación o una empresa privada. O la segunda respuesta, que entienden por calidad educativa, es la formación de mano de obra empleable para los mercados laborales. Un segundo rasgo del apagón pedagógico es la centralidad de la tecnología, de la informática como dispositivo educador. Yo quiero recordar que la política educativa de Ciudad de Buenos Aires, que sin duda es la cabeza de playa neoliberal y el gran laboratorio argentino de políticas neoliberales, formuló la propuesta de secundarias del futuro en el 2018, donde un poco la propuesta era como la secundaria está en crisis, lo voy a esquematizar para decirlo rápidamente, como la secundaria está en crisis, la vamos a transformar radicalmente. ¿Y cómo? Bueno, que el 70% del tiempo los estudiantes estén en su casa con una computadora y el 30% del tiempo en la institución escolar para hacer un quinto año haciendo una pasantía laboral. Entonces, quiero decir, esta idea de que la educación de calidad es aprender determinados contenidos, se enhebra con la idea de que el canal para transmitirlos es la computadora, y un tercer elemento del proyecto neoliberal es la descalificación del colectivo docente, de las instituciones escolares, de los sistemas educativos y, por supuesto, de los gremios docentes por su incapacidad de adecuarse a los cambios. Bueno, esto en este marco y en el marco de este proyecto que avanza a nivel mundial y que tiene como dispositivo paradigmático las pruebas PISA, irrumpe la pandemia, ¿no? Entonces digo, bueno, de la pandemia yo quiero decir dos o tres cosas, porque además es el marco desde el cual se está discutiendo la educación que va a venir después. Quiero decir que el ministro Trota en varias reuniones en las que yo estuve dijo: la pandemia es una oportunidad de transformaciones profundas de la sociedad y del sistema educativo, nos invito a ensayar. Y hay que decir que la derecha lo escuchó muy bien, porque ya tiene propuestas muy claras para la pospandemia. Por lo tanto, a los colegas y a las colegas que intenten refugiarse en respuestas conservadoras, les voy a decir que no tenemos ninguna chance para que eso ocurra. Porque si no se va a innovar por el lado de un proyecto democratizador, se va a transformar por el lado de las propuestas de la derecha. Pero seguro que no vamos a poder volver al pasado como nunca ocurrió. Entonces, yo diría, ¿qué es lo que se puso en evidencia en la pandemia? Bueno, se puso en evidencia la profunda desigualdad social y educativa entre estudiantes, en la medida en que no todos tenían acceso a conectividad, ni a dispositivos, ni ambientes adecuados para estudiar, ni sus familias en las mismas condiciones. Se puso también de relieve la desigualdad entre los docentes, porque efectivamente algunos tenían computadoras y otros no. La mayoría no tenía mucha noción de qué implica construir una propuesta de educación virtual que tiene unas reglas específicas particulares. Hubo avances en los procesos de privatización en la medida en que el Estado se vio obligado a contratar con grandes conglomerados tecnológicos para potenciar las plataformas virtuales. Y ahí entonces hubo disputas en torno a cómo se organiza el trabajo docente en tiempos de pandemia. A la vez que pasó esto, yo quiero resaltar 4 o 5 elementos luminosos, yo podría decir, de la pandemia, que me parece que son parte del balance de inventario para pensar la escuela de la pospandemia, ¿no? Y ahí yo diría que, por lo menos de testimonios que nosotros recuperamos de muchas experiencias, como nunca hubo un trabajo colectivo entre los docentes, como nunca hubo una discusión del para qué y el cómo construir currículum y cómo vincular esa construcción curricular a la vida cotidiana de los chicos y chicas en los hogares. Por ejemplo, nos contaban que a partir de compartir cómo se hace la comida, se enseñaba física, química, o cultura, o matemática, o hasta música, y entonces se producía
una alianza virtuosa en el modo de construir el currículum entre lo que traía el docente, lo que vivían los pibes y las pibas y sus propias realidades, vinculando, uno podría decir, la educación con la vida. Hubo también procesos muy valiosos de creatividad con lo virtual. Y entonces, bueno, en ese marco ocurrió la pandemia, que estamos en proceso de tránsito, y hay que decir que se instalaron unos debates que a mi juicio hay que repensarlos, ¿no? Por ejemplo, si lo virtual se contrapone a lo presencial, y desde ya adelanto mi posición, ahora recordaba un libro de Celestín Freinet de la década del 60, los medios audiovisuales, cuando él decía, las tecnologías de hoy, la televisión, el cine y la radio, no son enemigos del trabajo docente, sino que son parte de la realidad de los estudiantes que debemos incorporar a nuestra práctica pedagógica. Entonces, en el marco de la cuarta revolución industrial, la gran pregunta es cómo incorporar la virtualidad a un proyecto pedagógico que está pensado en función de un proyecto político, cultural y económico de transformación de la sociedad. Entonces, bueno, en ese marco voy como casi cerrando, y la pregunta es, bueno, ¿desde dónde dar la disputa? ¿Por qué hay que conceptualizar las alternativas pedagógicas, tanto a la educación, referidas a la educación tradicional, que es contradictoria y que tiene elementos muy valiosos que hay que recuperar, como de confrontación con la propuesta tecnocrática, mercantilista y autoritaria del neoliberalismo, ¿no? Entonces, me parece que nos tenemos que dar un mecanismo de recuperar no solamente los legados pedagógicos de nuestra América y del mundo, que sean valiosos para recrear la educación hoy, sino recuperar nuestras propias prácticas actuales, ¿no? Yo hacía referencia a un método venezolano, que los venezolanos dicen, nosotros aprendimos de los colombianos, del movimiento pedagógico colombiano, pero yo diría que eso se lo escuché a Simón Rodríguez en 1794, solo que no se lo conoce tanto, que es esta idea de poder sistematizar la práctica, que eso implica varios procesos, implica producir conocimiento, implica reeducarse en ese rol de educador y educadora como productores de conocimiento, implica comunicar esa experiencia sistematizada e implica organizarse con otros y con otras. Entonces, siempre me hago la pregunta, nosotros en el Departamento de Educación tenemos los encuentros que se llaman así una pedagogía emancipadora. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pedagogía emancipadora? Y ahí, muy rápidamente, yo pienso como en 4 dimensiones muy importantes. La primera y fundamental es lo que yo llamo dimensión utópica o dimensión del sentido, que tiene que ver con contestar a la pregunta hacia dónde quiero ir, para qué quiero educar. Entonces, todas esas palabras que le dan sentido a mi práctica, para la igualdad, para la participación, para la libertad, para la diversidad, para mí son un horizonte de sentido que me ayudan a pensar mi práctica y a modificarla, ¿no? En segundo lugar, hay una segunda dimensión que tiene con la idea de asumir que la construcción de una pedagogía emancipadora es un proceso permanente, repleto de avances y de retrocesos. Y que entonces no hay una respuesta para siempre. Uy, ya llegué a la pedagogía emancipadora, me puedo quedar piola porque por los siglos de los siglos esta va a ser. Bueno, entonces asumir ese proceso implica asumir la impureza, la contradicción, los límites estructurales, mis propias dificultades y las de mis compañeras y compañeros, etcétera, etcétera. Pero esa dimensión de proceso debe complementarse con una tercera dimensión que es como de balance de inventario, ¿no? ¿Por dónde pasa hoy para mí una pedagogía emancipadora? Y yo, un poco recuperando las lecturas de los pedagogos, mirando prácticas de otras compañeras y compañeros, puedo ver algunos elementos de si hoy hubiera que definir por dónde pasa una educación en este sentido emancipador, diría, bueno, en primer lugar, en cuanto a los fines, algo que no quieren que discutamos los tecnócratas, pasaría por, como dicen los venezolanos, y digo esto porque se los escuché a ellos
fomentar la soberanía cognitiva, la capacidad de pensar con cabeza propia, por el desarrollo de la libre expresión y el desarrollo integral de la personalidad, por el desarrollo, quiero decir que no alcanza solo con incorporar conocimientos científicos, sino que hay que formar trabajadores y trabajadoras en el concepto de trabajo emancipador o liberador, que hay que formar ciudadanos gobernantes para una democracia protagónica y participativa, que eso implica un modelo de docente que pueda trabajar en colectivo y en una perspectiva desenajenada, es decir, que cogobierne su proceso de trabajo, es decir, que sea constructor de currículum y constructor de poder y de afecto dentro del aula y dentro de la institución, y por supuesto determinada política educativa, ¿no? Bueno, estamos entonces, y finalmente una cuarta dimensión que yo le puse táctica y estratégica, que tiene que ver con cómo se construye todo esto. Bueno, la Internacional de la Educación armó en el año 2011 el movimiento pedagógico latinoamericano, porque las mejores ideas solo se plasman en la medida en que existen sujetos colectivos que las llevan adelante. Nuestro centro cultural, nuestro movimiento cooperativo, es parte del movimiento pedagógico latinoamericano. Entonces, me parece que nuestra preocupación, y en ese sentido utilizamos este espacio como lugar de convocatoria, y desde ese lugar, es a potenciar la capacidad de sistematizar la práctica, la capacidad de profundizar la organización, la capacidad de circular prácticas, métodos, conceptos que nos permitan ayudar a repensar una teoría de la enseñanza, una teoría del aprendizaje, y todo esto vinculándolo a un proyecto político. Así que yo voy cerrando para darle la palabra a mi compañera Marta, hincha de Independiente como el que suscribe. Creo que Alan, el criterio no ha sido por los equipos de fútbol, pero dio la casualidad que ambos somos del rojo. Cierro con una cita de Michael Lowy, porque dicen que hay que cerrar con una cita de autoridad, que la estoy repitiendo bastante últimamente, que creo que logra un equilibrio entre alertar sobre este momento de emergencia de la humanidad. No es broma lo que está pasando ni hacia dónde nos estamos encaminando, pero desde una perspectiva del optimismo de la voluntad, ¿no? Sin negar el pesimismo de la inteligencia. Entonces, Michael Lowy se pregunta, ¿tenemos posibilidades de ganar esta batalla antes de que sea demasiado tarde? Contrariamente a los pretendidos colapsólogos que proclaman a bombo y platillo que la catástrofe es inevitable y que cualquier resistencia es inútil, creemos que el futuro sigue abierto. No hay ninguna garantía de que ese futuro será ecosocialista. Es el objeto de una apuesta en el sentido pascaliano, en la que se comprometen todas las fuerzas en un trabajo por lo incierto. Ergo, no sabemos si vamos a ganar o a perder, pero estamos dispuestos a pelear. Y termina, pero como decía con una gran y simple prudencia Bertolt Brecht, el que lucha puede perder, el que no lucha ha perdido ya. Así que bueno, con esta cita brechtiana nos convoco a luchar y a luchar para vencer. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por estas reflexiones, estos pensamientos compartidos. Le damos la palabra a Marta. Marta, estás muteada. A ver, ¿ahora se oye? Perfecto. Bien. De este panorama tan amplio que nos presentó... Marta, perdón, te escuchamos lejos, si puedes acercarte un poquito más. Sí. Decíamos entonces que de este amplísimo panorama que acaba de describirnos Pablo Imem, y teniendo en cuenta que en este año que transcurre nuestro sistema público de educación cumple un siglo y medio, yo querría focalizar frente
como parte de ese panorama tan amplio y que se expresa en un mundo en disputa desde todos los aspectos y desde todos los sentidos. Yo querría puntualizar en una cuestión sin resolver desde los orígenes mismos de la educación institucionalizada entre nosotros. Me refiero a la formación docente. Decíamos que hace 150 años se creó la primera escuela normal nacional. Marta, no te estamos escuchando. Yo no la estoy escuchando a Marta, no sé si... ¿Ah? Díganme si me escuchan, a ver qué... ¿Me están escuchando? Ahora sí, perfecto. ¿Ahora se escucha bien? Bien. Entonces, en este siglo y medio de desarrollo de la educación pública, querría referirme en forma particular, decía, a los avatares de la formación docente, centrándolo en las últimas 5 décadas. ¿Y por qué en estas últimas 5 décadas? Porque ocurrieron 2 hechos que han sido determinantes y que siguen siendo determinantes en la situación presente de la educación argentina, pero que nos siguen marcando además 2 puntos de partida que al mismo tiempo son puntos de llegada. En estos 50 años ocurrieron 2 hechos básicos. 1971, la formación docente pasa del nivel medio al nivel superior, es decir, al nivel terciario, en condiciones políticas particularmente serias, como fueron el golpe de Estado de Onganía y el intento de que hubiera una primera ley orgánica de educación. En esa escuela normal de nivel medio, yo me formé y obtuve mi título de maestra normal nacional. 2 años después ocurrió otro hecho que fue y sigue siendo altamente significativo. La concreción de la unidad orgánica de los maestros y profesores con la creación de la CETERA, de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Después de sucesivos intentos por terminar con la atomización de la organización gremial, en septiembre de 1973, en el Congreso realizado en Córdoba, se logra por fin llegar al tercer momento que se venía recorriendo. El primero era la unidad en la acción, luego la unidad en los principios, y en el 73 llegamos así a la unidad orgánica. La unidad orgánica alcanzada entonces salda una vieja disputa respecto de la identidad profesional de los educadores, definiéndola ya en términos de los docentes, maestros y profesores son trabajadores de la educación. Dejamos de algún modo aquellas denominaciones de
apóstoles, funcionarios, profesionales, cuasi profesionales, y nos identificamos y somos identificados como trabajadores. En la declaración de principios de la CETERA, aprobada en ese congreso liminar que garantizó, que posibilitó la unidad orgánica, el primer punto plantea que el docente, en tanto trabajador de la educación, está trascendiendo la condición de transmisor de conocimientos para actuar como un factor importante del avance social que posibilitará la auténtica liberación del hombre, de la patria y de los pueblos. Me pregunté muchas veces por qué esta declaración de principios que comienza con esta afirmación ha dejado de difundirse como carta de presentación de la organización gremial docente entre nosotros. Estos dos hechos que yo acabo de mencionar, el pasaje de nivel educativo, la formación docente inicial y el logro de la unidad orgánica, implicó cambios con sus facetas positivas y sus facetas negativas. ¿Qué es lo que se modificó fundamentalmente al pasar de la enseñanza media a la enseñanza terciaria? Para recibirse de maestros en el nivel medio, cursábamos 68 materias entre primero y quinto año, de las cuales solo 7, es decir, poco más del 10%, tenían por contenido la formación específica para la enseñanza. Es decir, 61 asignaturas atendían a lo que se consideraba fundamental, que era la formación cultural general del docente. Y un número muy reducido quedaba exclusivamente, cuando se llegaba a cuarto y quinto año, 7 materias, insisto, quedaba reservado para construir el modelo de docente que se iba a desplegar en las aulas en el momento en que esto comenzara, en que el trabajo docente comenzara. Los maestros de entonces, entre los que me cuento, teníamos una formación teórica no solo escasa, sino, lo que es mucho más grave, esquemática. Que hubiera solo 7 materias destinadas a la formación político-pedagógico-didáctica implicaba que un rasgo característico era la implementación de una nueva forma de práctica de la enseñanza. Es decir, preocupados por esa formación cultural general, la capacitación para hacerse cargo de un curso de alumnos y estar en condiciones de iniciarlos en los contenidos fundamentales de la escuela primaria, se reducía a un puñadito de prácticas al finalizar cuarto año y luego un número un poco mayor de clases
que se daban en forma paralela al cursado del quinto año. Pero todo esto se hacía exclusivamente en el departamento de aplicación de las escuelas normales. ¿Qué quiero decir con esto? Trataba de garantizarse el dominio conceptual de los contenidos a enseñar, pero se quedaba muy poco espacio para experimentar el modo de hacerlo, el modo de conducir el aprendizaje de los diversos grupos de alumnos. Sin embargo, lo positivo era que la formación para la práctica quedaba en manos exclusivamente de los docentes de aula, porque eran ellos los que nos ofrecían el modelo en el cual teníamos que aprender a reproducir. ¿Cómo nos formábamos? Observando a los maestros en el aula y al mismo tiempo, después de pasados unas pocas semanas, comenzar a dar algunas clases aisladas respondiendo a un enfoque eminentemente conductista de una gran parcelación de los temas. Recuerdo, por ejemplo, que en el momento en que yo tuve que hacer mis prácticas en séptimo grado del departamento de aplicación de la escuela primaria del normal número 3 de la barriada de San Telmo, allí el tema, por cada grado, estábamos durante un mes 3 o 4 alumnas que no solo dábamos nuestras clases, que eran los temas indicados por la maestra corregía los planes, la maestra al mismo tiempo observaba la clase y la evaluaba. Y esto se complementaba con la otra tarea que teníamos los estudiantes, que era observar y hacer la crítica de las clases dadas por nuestras compañeras de estudio con las que compartíamos el grado. ¿Cuáles eran los principios didácticos fundamentales? Nos apoyábamos en una bibliografía exclusiva, que eran los famosos manuales de escuela media, como todavía sigue habiéndolo para las distintas asignaturas. Y lo que tenía de interesante, lo recuerdo con mucha precisión, era el hecho de que teníamos que adecuar la organización de la enseñanza a 3 principios del gran movimiento de la Escuela Nueva, que había comenzado a fines del siglo XIX y que se expandió durante las primeras décadas del XX hasta la Segunda Guerra Mundial. Esos 3 elementos que nos exigían eran los siguientes. En primer lugar, iniciar las clases despertando el interés de los alumnos. Estaba prohibido comenzar haciéndolo con una exposición, con una explicación. Había que instalar lo que más adelante Freinet llamaría, que ya en esa época Freinet consideraba que era instalar el tema en el aula, suscitando la necesidad, el interés, el interrogante por parte de los alumnos.
El otro principio que se nos exigía era reemplazar la exposición docente por el diálogo, por una educación dialógica, para lo cual el maestro organizaba el desarrollo de la clase intercalando preguntas que iban dando intervención a los alumnos a medida que se avanzaba en el tema. Y el tercer componente ya nos venía de la época de Comenio, del siglo XVII, y era la educación visual. Ya Comenio planteaba que no se podía hablar en abstracto de los temas, sino que había que partir, así como se partía de actividades iniciales que generaran interés, que generaran motivación, interrogantes. Aquí también lo que se proponía era mostrar a través de la presencia de los objetos reales por observación directa o por observación indirecta, a través de láminas. En las proximidades de las escuelas normales había más de un local que vivía alquilando láminas para poder ilustrar cada uno de los temas que tuviéramos que desarrollar en las prácticas. Yo recuerdo cuando en primero superior, siendo practicante en primero superior, nos dieron como tema, a mis dos compañeras y a mí, la rueca y el uso. Era, en lugar de tomarlo como una totalidad, a mí me asignaron nada más que la presentación y la explicación de cómo funcionaba el uso, que no era más que un trocito de madera que con el movimiento de la rueca devanaba la lana. ¿Por qué me estoy deteniendo en este tipo de cuestiones? De cuestiones aparentemente mínimas. Porque así como se fraccionaban los temas, así como se perdía de vista la totalidad de la cual cada parte no era más que un elemento, no era más que un componente, había la exigencia de reemplazar la explicación, lo que sería el paradigma didáctico clásico de la exposición, de la clase modelo, reemplazarla por la acción del maestro usando el método inductivo. Se los voy a mostrar con un ejemplo. Cuando yo tuve que enseñar la brújula en séptimo grado, pues tuve que llevar brújulas y dibujos de brújulas. Pero en el plan, lo que yo había señalado era que iba a explicar la función de la brújula. La maestra, al recibir el plan, con su virome roja, tacha esto que yo proponía y escribe que lo que debía hacer era inducir, basándome en las propiedades de la brújula, su función de orientar a los navegantes. Es decir, el pasaje de la enseñanza a nivel medio, de la formación a nivel medio, a nivel terciario, se da en medio de estas contradicciones e incluso de estas disputas. En definitiva, debería decirles que ni mis clases ni la de mis maestros concretaban en profundidad esos tres principios que dominaban
especialmente en los departamentos de aplicación y las escuelas normales. Porque ni los estudiantes, ni los entonces maestros teníamos fundamentos teóricos sólidos para poder realmente concretarlos en la acción. Lo que sí debo reconocerle a esa precaria, a esa elemental formación, era la coherencia entre la práctica observada y la práctica desarrollada. Nosotros recibíamos el modelo que nos ofrecían las maestras. Debíamos compenetrarnos de ese modelo y luego reproducirlo. Lo que implicaba, más allá de las limitaciones, que egresábamos de quinto año habilitados para enseñar el número, una palabra generadora, un tema de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Es decir, había una mucho mayor proximidad entre el modo en que éramos enseñados y aquel que nosotros debíamos utilizar para enseñar. Al pasar la formación docente a nivel terciario, esa distancia comenzó a expandirse y hoy constituye uno de los problemas más acuciantes de la formación docente. De esto quiero llegar, en función de la amplitud del tema y de la escasez del tiempo, a plantear lo siguiente. En realidad, el problema que yo señalo respecto del desarrollo de la formación docente en nuestro país no era exclusivamente nuestro, a tal punto que desde 1971 la formación docente sufrió sucesivas reformas, sucesivas transformaciones que fueron incrementando el tiempo de formación teórica, la cantidad y variedad de autores y de bibliografía que debíamos leer. Y también se incrementaba la distancia entre el saber declarativo que adquiríamos en las materias, en las materias teóricas y lo que debíamos hacer en el momento del espacio de las prácticas. En este sentido, tengamos en cuenta la cantidad de cambios que ha habido en la formación docente en estos 50 años. Desde ya, no solamente los docentes de aula, entre los que me cuento, sino muchos teóricos criticaban la ausencia, la falta de una consulta real a los docentes de aula para discutir los distintos aspectos de la reforma en la formación docente. Michael Appel, por ejemplo, señala con ironía que el paisaje educativo está alfombrado por los retazos de reformas fracasadas. Fulan y Hargreaves, por su parte, afirman que las innovaciones, lejos de solucionar problemas, los incrementan.
entre otras razones porque se convierten en una sobrecarga para maestros y profesores, y lo atribuyen a que los docentes de aula son convocados a una participación simbólica en las reformas, ya que no intervienen desde el inicio del proceso, es decir, desde la determinación de qué es lo que hay que cambiar y por qué hacerlo. En palabras de Apple, maestros y profesores, en vísperas de los cambios, de los diseños curriculares, son convocados para obtener su consentimiento, su aceptación a decisiones predeterminadas. Hace pocos días, dos docentes del conurbano, Gabriela Zablaski y Erika Villarruel, publicaron un interesante libro titulado Desde Adentro. Es una lectura analítica de la actual formación docente desde el seno mismo de las instituciones donde se forman los docentes. Y esto me parece que es una de las deudas, una de las asignaturas pendientes que tenemos en la formación docente y que hay que tratar de resolverla en la pandemia con todas las implicancias que ha tenido y que tiene, puede ser un elemento favorable para que esto ocurra. Como señalaba Pablo, la falta de presencialidad, el tener que apelar a la conectividad ha hecho que los docentes de los distintos niveles interactuaran mucho más entre sí y al mismo tiempo pudieran compartir criterios, proyectos, programas. Es decir, hemos dado algunos pasitos hacia un ideal que deberíamos alcanzar lo antes posible. Que las instituciones formadoras de docentes funcionen sobre los principios de la cooperación, sobre los principios del trabajo colectivo y realmente conformen equipos de trabajo que programan juntos, marcan las líneas de avance, las líneas de ascenso en la enseñanza de un modo compartido. Con esto no quiero plantear de ninguna manera que las reformas deben quedar en manos de los directivos, de los docentes, de los alumnos, de los especialistas. Por supuesto que los especialistas son imprescindibles, pero tienen un límite. Ese límite es que su saber sobre educación es un saber declarativo. Operan desde su saber conceptual proveniente de las investigaciones epistemológicas, psicológicas, pedagógico-didácticas, pero no viven las vicisitudes de la realidad cotidiana, que es el gran aporte que sí podemos y debemos dar los educadores de aula. Yo también voy a remitirme a Celestin Freinet, el pedagogo, el maestro francés, que estudiamos con mucho interés en el grupo de reflexión sobre la práctica que integramos, incluso Pablo Imen integró, aparte de ser su promotor, integró durante unos cuantos años. Y tomamos un principio de Freinet que nos parece esencial. El maestro decía: los teóricos de la educación lanzan al viento las semillas de una educación liberada,
pero no son ellos los que trabajan la tierra en la que la simiente debe germinar. Ni acompañan ni dirigen personalmente el nacimiento y el crecimiento de las nuevas plantas. Dejan esa ocupación a los docentes de base, quienes no disponen ni de las condiciones de trabajo, ni de las condiciones de formación necesarias para convertir los preceptos, los principios, las conceptualizaciones en realidades. El debate de la formación docente, hoy imprescindible, necesita a los teóricos y a los prácticos, pero en un plano de igualdad y partiendo del análisis de las experiencias contrahegemónicas realizadas y documentadas por muchos docentes de aula. Es innecesario, pero no podemos dejar de hacerlo, valorar una vez más el aporte de Luis Iglesias, el maestro que durante 20 años fue docente único de la Escuela Rural número 11 de Tristan Suárez, Olga Cosettini, con su experiencia en una escuela pública, en una escuela de barrio, en la zona de Alberdi, en Rosario, Eve San Martín de Duprat, tan olvidada y que tanto hizo por el desarrollo de la educación inicial. La formación docente y la discusión de la nueva formación docente, que debe estar en constante revisión, necesita apelar a estos realizadores que no solo dan cuenta de cómo organizaban y desarrollaban su trabajo, sino de los resultados que obtenían al hacerlo, y que además suplían con su esfuerzo personal la escasa formación teórica en alguna época y la hoy formación teórica excesivamente centrada en saber qué plantean las actuales representantes de la pedagogía. También hay que apelar a las experiencias contrahegemónicas que hoy se están desarrollando en muchas aulas de nuestro país, que son maestros y profesores que están concretando esa otra escuela posible. Llámense Hugo Lichtenberg, Horacio Cárdenas, Enrique Samar, por citar algunos maestros que experimentan en el aula y además escriben y difunden sus experiencias. Así como apelar a los grupos de docentes autoconvocados que desde hace años reflexionan y escriben sobre sus prácticas, ya sea el grupo de maestros Luis F. Iglesias, el grupo de reflexión sobre la práctica que constituimos en el Centro Cultural de la Cooperación y que acaba de dar nacimiento a nuestro segundo libro. Este libro que conmemora los 10 años ininterrumpidos de funcionamiento del grupo de reflexión sobre la práctica y que incluye no solo la autobiografía docente de los participantes, sino también algunas de las muchas experiencias emancipadoras, contrahegemónicas
que han llevado y siguen llevando a la práctica los que todavía están en plena actividad. El problema central, y con esto voy finalizando, el problema central no consiste en partir de la pregunta ¿qué no puede dejar de aprender el maestro o el profesor de enseñanza media durante su periodo de formación? Sino que el punto de partida de la discusión debería ser ¿por qué, para qué y cómo debe aprenderlo? Y esta discusión no solo debería involucrar a los funcionarios y a los investigadores, sino también a los profesores, a los alumnos actuales, a los recién egresados, que necesitamos que vuelvan a las instituciones formadoras para que dialogar con ellos acerca de cuáles son las carencias que sienten, que tienen aún, a pesar de haber egresado y algunos de ellos tener un tiempo de ejercicio de la docencia. Es imprescindible que los conocimientos teóricos y los acuñados al calor de la práctica se encuentren y dialoguen para comenzar a superar la creciente distancia entre lo que la educación escolar pretende ser y lo que realmente es. Otra cuestión, y con esto, insisto, cierro, es volver a discutir el vínculo que existe entre la teoría y la práctica, porque sigue siendo una cuestión no resuelta. Y por eso voy a formular una serie de preguntas que tendrían que ser objeto de un amplio debate, amplio por la representatividad que tenga, amplio porque dure tanto como sea necesario. Teoría y práctica serán vistas como dos momentos diferenciados y consecutivos del proceso formativo. Se considerará que en el orden del saber está primero la teoría y sus determinaciones y luego la práctica entendida como la aplicación de los conocimientos conceptuales, metodológicos y técnicos aprendidos previamente. En consecuencia, se seguirá considerando al maestro como un comerciante minorista que, al decir de Jaume Carbonell, se limita a vender o repetir un conocimiento elaborado y legitimado por otros, o será entendido y formado como un productor de conocimientos acerca del saber hacer en el aula. Muchos maestros en muchas escuelas lo están haciendo. Lo que tenemos que lograr es que desde el momento inicial de la formación docente y a lo largo de la formación continua, actuando, mejorando las condiciones de trabajo, lo que tenemos que alcanzar es que este modo de enseñar y de aprender, que encontrarán reflejado en actuales maestros y maestros del pasado, empiece a generalizarse. La última cuestión que quiero mencionar es lo que Martínez Bonafé denomina el mal de Alzheimer. Martínez Bonafé se pregunta ¿qué pasa con ese olvido selectivo que se da en el ámbito de la pedagogía acerca de experiencias realizadas y que no se retoman
a las que no se les da continuidad. Simplemente les quiero recordar que desde 1984 hasta el año 2000, el Ministerio de Educación de la Nación puso en práctica varios proyectos experimentales, proyectos pilotos de formación docente. ¿Quién recuerda hoy, por ejemplo, el proyecto Maestros de Enseñanza Básica desarrollado entre 1987 y 1990 en escuelas, en institutos de formación docente, 100 y pico de institutos de formación docente en todo el país? Se lo hizo con carácter experimental, siendo bajo la presidencia de Alfonsín y siendo Vide Menin director nacional de Educación Superior. ¿Qué sabemos hoy? ¿Qué estudios se han hecho acerca de los aportes positivos y las limitaciones de esta experiencia? ¿Qué ocurrió luego con el proyecto del periodo de Menem, titulado Programa de Transformación de la Formación Docente, vigente durante 4 años, también con carácter piloto, siendo Cristina Armendano estando ella a cargo de la DINES? Y por último, el programa Polo de Desarrollo, dirigido entre 2000 y 2001 por Edith Liebling, responsable de la DINES durante el gobierno de la Alianza. Cierro diciendo lo siguiente. Lo que pretendo destacar es que hay mucho pensado y mucho experimentado, que sin una razón válida queda en el olvido. Me pregunto por qué no se recupera ese pasado con sus luces y sus sombras como prisma para analizar el presente y delinear el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por tus reflexiones, pensamientos. No tenemos preguntas en el chat, no sé si alguien quiere agregar alguna pregunta o comentario. Marta nos ha dejado varias preguntas para nuestras reflexiones. Pregunto entonces ahora si alguien quiere preguntar algo puntualmente, que no haya colocado en el chat. Si no, Alan, si quieres decir algo para cerrar. Si no, estaríamos... Bien. Dejaste mudos y mudas a todos, Marta. No sé si... Que dejaste mudos y mudas a todos, parece. Está muy bien. No, bueno, si no hay comentarios, efectivamente, si nadie quiere tomar la palabra, cerramos. No sé si vos, Pablo o Marta quieren agregar algo más, si no, ya estamos. Agradecer la presencia de mi parte, saludar a todos y todas. No sé si, Delia, vos querés decir algo más. También agradecer este tiempo compartido, en especial a Pablo, a Marta, a vos, Alan, este espacio de intercambio y este material que va a quedar a disposición de todos y todas a quienes quieran revivir este momento o verlo inicialmente. Roberto, estamos dando por cerrado este espacio de grabación. Muchas gracias. Ahí hay como una mano levantada, no sé si estoy viendo bien.